Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda y el día de hoy les voy a hablar sobre la relación que existe entre los términos didáctica, enseñanza y aprendizaje. Empecemos sobre lo más básico que es las definiciones de cada uno de estos términos. En primer lugar tenemos la didáctica. Podemos ver tres distintos autores los cuales nos van a dar sus concepciones sobre ese término. Medina nos dice que la didáctica viene a ser esa disciplina la cual se va a encargar de propiciar el aprendizaje formativo a los estudiantes contemplando los diversos contextos de estos, ¿no? Entonces, acá vemos que nos dice que es una disciplina. Por otro lado, Comenio, quien es el padre de la didáctica, nos viene a decir que la didáctica es una técnica y un arte. Vemos que esos dos autores se contradicen un poco, ¿no? Uno nos dice que es una disciplina, otro nos viene a decir que es una técnica y arte, pero está bien, todo ello es válido, ¿no? Además, Comenio nos dice que la didáctica tiene que contemplar, ¿no? Como objetivo principal el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que además, lo que se relaciona a la didáctica, que son los procesos de enseñanza y aprendizaje, tienen que ser rápidos y eficaces, ¿no? Para poder lograr que se cumpla esa didáctica. Finalmente, Maillard nos dice de que la didáctica viene a ser una ciencia. Acá hay otro concepto que está entrando, ya no es arte, ni técnica, ni disciplina, ahora es una ciencia, la cual estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, esas son las tres definiciones que diversos autores nos pueden brindar. Por otro lado, ahora tenemos la enseñanza. También tenemos tres autores, los cuales nos van a dar diversas concepciones de la enseñanza eh, dentro de la educación, ¿no? Fenstermacher nos dice que la enseñanza viene a ser el acto entre dos o más personas, en las cuales una, que podría estar acá, ¿no? Supuestamente acá arriba, va a tener más conocimiento que las de acá, y esa persona, la que es más culta, por así decirlo, va a transmitir sus conocimientos, ¿no? La enseñanza trata de esa transmisión, ¿no? De conjunto de habilidades, como lo menciona el autor. Por otro lado, Luz García nos dice que enseñar es un acto complejo que no va a depender solo de querer hacerlo, sino de que se logre este propósito, ¿no? Y finalmente, nuevamente aparece Johan Mallard, quien nos dice que la enseñanza es la actividad humana intencional, o sea, que lo hacen agrede en este caso, para lograr transmitir, ¿no? Transmitir nuevamente los conocimientos, ¿no? Teniendo en cuenta el objeto del acto didáctico. Finalmente tenemos el aprendizaje, que otra vez vuelven a aparecer tres autores, los cuales nos van a hablar sus percepciones sobre este concepto. Feldman nos dice que la enseñanza es el proceso, perdón, que el aprendizaje es el proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de la persona, ¿no? Y ello va a ser generado gracias a la experiencia. Por otro lado, Knowles nos dice que el aprendizaje también es el cambio producido por la experiencia. Acá estos autores están coincidiendo bastante, ¿no? Pero que en este caso va a distinguirse ese aprendizaje como producto, ¿no? Va a ser el resultado de algo. En este caso, así lo menciona el autor Malcolm Knowles. Finalmente, y en este caso vuelve a aparecer el autor Mallard y nos dice que el aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un conocimiento de forma más o menos permanente, ¿no? Eso va a depender de la persona que capte. Entonces, podemos ver que estos tres autores coinciden en que el aprendizaje viene a ser esa adquisición del conocimiento, ¿no? Además de que es el cambio de un comportamiento producido por una experiencia. En este caso, la experiencia viene a ser la enseñanza, si podemos ir analizando un poco. Entonces, con estas definiciones que hemos ido leyendo, podemos concluir de que la didáctica puede ser considerada una ciencia. ¿Por qué dirán? En este caso, podemos relacionar lo que nos dijo Mallard, de que la didáctica es una ciencia, ya que se encuentra dentro de las ciencias de la educación, como lo menciona Ramona en sus teorías de la educación, en su clasificación de las ciencias de la educación, perdón. Acá podemos ver que la didáctica es dentro de las ciencias aplicativas, específicamente las instructivas, en donde se desarrolla la didáctica, ¿no? Entonces, podemos decir que la didáctica es una ciencia, pero también podemos decir, como lo mencionó Comenio, que es un arte y una técnica. ¿Por qué? Porque el lograr una didáctica tiene que ser un arte, esa creación que se da, con la intención que se da para que se logre todo este proceso, ¿no? Además, es una técnica porque se necesitan diversas estrategias, integrar diversas estrategias para que se pueda lograr a cabo. Y finalmente, también podemos decir que es una disciplina pedagógica porque está dentro de las ciencias de la pedagogía, ¿no? De la educación. Y también podemos confirmar de que la didáctica tiene como estudio de aprendizaje, el, perdón, tiene como objeto de estudio el proceso de aprendizaje. Por otro lado, la enseñanza podemos decir que es el acto en el que se transmiten los conocimientos. Ahora, normalmente se dice que el que transmite es el docente, pero también podemos decir que eso se puede lograr llevar a cabo en un acto recíproco con los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Posteriormente lo vamos a explicar. Finalmente, el aprendizaje viene a ser la captación, retención y recordar, ¿no? Esos aprendizajes y esos conocimientos, perdón, recordar esos conocimientos que se brindaron durante la enseñanza. Ahora, vemos que esos términos están grandemente relacionados, ¿no? Hay palabritas que se conectan entre sí, entonces, ¿cuál es la relación que existe entre estos conceptos? ¿Existe alguna conexión alguna entre estos términos? Y de mi perspectiva podría decir que sí.
Yo he organizado este pequeño mapa en el cual trato de ejemplificar cuál es la relación que yo plasmo, ¿no? Ya sabemos que la enseñanza es la transmisión de conocimientos y que el aprendizaje es la adquisición de los conocimientos brindados, ¿no? Enseñados. Entonces, no puede haber enseñanza sin un aprendizaje, y un aprendizaje sin una enseñanza. Son conceptos eh, muy conectados, muy relacionados. Y es por ello que yo puse estas flechas recíprocas, ¿no? O sea, que va para arriba y para abajo, como un círculo. Uno aprende cuando es enseñado y cuando uno enseña se logra el aprendizaje. Eso está muy conectado. Ahora, al saber que estos términos son muy correlacionados, hay estudios que también evidencian y autores que lo confirman que este mix, si se podría decir, van a formar el proceso de enseñanza-aprendizaje, perdón, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El cual viene a ser esa interacción y la adquisición y la repartición de conocimientos con diversos elementos extras, ¿no? Entonces, ya sabemos que la enseñanza está correlacionada con el aprendizaje y por eso existe esta conexión. Ahora, eh, con respecto a la didáctica, ¿por qué y cómo entra la didáctica? No se preguntarán. Recordemos que Comenio nos mencionó de que la didáctica tiene como objeto de aprendizaje, perdón, como objeto de estudio el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la didáctica está conectada con el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y qué es el proceso de aprendizaje? Es ese mix entre la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Entonces, es por ello que estos tres términos están netamente correlacionados. Para que la didáctica se pueda llevar a cabo, se tiene que enseñar. Y para comprobar de que se ha llevado de manera correcta, se tiene que ver ese aprendizaje, ¿no? Se tiene que demostrar. Ahora, aquí también podemos ver de que cuando decimos didáctica, el, te podrás confundir, ¿no? Diciendo arte, ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Arte, ciencia, técnica y disciplina. Pero no tendrías por qué cerrarte a una sola idea. El autor Cano nos menciona en su texto de que es dependiendo de la concepción que tú o al enfoque que le quieras dar a la didáctica, es como tú lo vas a llegar a percibir. Es por ello que existen un montón de autores que nos dicen, es una ciencia, porque es parte de las ciencias de la educación, y eso está muy bien, pero también como Comenia nos mencionó, es una técnica y un arte, ¿no? Llevarlo a cabo es una técnica y un arte, pero de ahí Medina también nos dice que es una disciplina, es como una instrucción que se lleva a cabo. Entonces no debemos cerrarnos a ningún concepto cuando estamos hablando de didáctica. Aquí están mis referencias bibliográficas y finalmente, muchas gracias.